El tema de hoy está basado fundamentalmente en los adolescentes. Estamos hablando de un tema que en otras ocasiones también yo lo comento. La mayoría de los temas que en muchas ocasiones traemos aquí al programa son temas que pasan inadvertidos en muchas ocasiones en la sociedad, pero cada día forman parte de nuestro quehacer diario, y las situaciones que se dan y las situaciones que muchas veces son las consecuencias que después tenemos que lamentar, realmente son temáticas que pueden ser prevenibles. Y hoy estamos hablando de la conducta suicida, pero en adolescentes. Cuando estamos hablando de la conducta suicida, tenemos que tener en cuenta que la conducta suicida es el acto más grave que se puede presentar en cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque es el acto de muerte contra la propia vida de uno. Es decir, estamos hablando que en ocasiones puede ser muy traumático ver que una persona pueda matar a otro. Puede ser muy traumático que una persona pueda tener un accidente, pueda estar en una guerra, pueda estar quizás en situaciones catastróficas importantes, y esto pueda provocar la muerte. Pero cuando estamos hablando como una misma persona intenta matarse él mismo, se considera por la Organización Mundial de la Salud el acto más grave que puede realizar cualquier ser humano en su vida. En este caso, cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de un tema muy preocupante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la población, las personas esperan que las personas que fallezcan puedan ser quizás las personas ya que han llegado a una determinada edad y que quizás por consecuencia natural de la vida puedan fallecer, pero ver que personas adolescentes de 12, 13, 14 años que todavía no han vivido prácticamente nada y que tienen un futuro por delante, o que pudieran tener expectativas de vida que pudieran ser muy saludables, han decidido un día quitarse la vida. Y lo peor es que esta es una situación que cada día va más en aumento, porque en la medida que pasan los años disminuyen los grupos etarios. Es decir, estamos hablando que si en el año 90 quizás el grupo etario que más se suicidaba eran los que se encontraban entre 19 y 30 años, 19 y 35 años, actualmente ya eso ha descendido al punto que hay niños hoy de 10 años, de 9 años que intentan suicidarse y lo logran. Entonces, es una preocupación para la Organización Mundial de la Salud y para la mayoría de las organizaciones que trabajan en función de la niñez y la adolescencia esta situación. Cuando hablamos de conducta suicida, tenemos que hablar que es un continuo. Estamos hablando de un continuo que comienza en el pensamiento con una idea y termina o puede terminar en un suicidio consumado. Y cuando estamos hablando de este continuo, tenemos que hablar que existe la idea suicida, que es cuando el adolescente piensa en que no quiere vivir más. Estamos hablando también que se puede presentar, por ejemplo, una amenaza suicida cuando el adolescente dice que se va a matar, pero no lo hace. Un gesto suicida cuando tenemos una persona, un adolescente, que toma quizás un arma de fuego, o toma en sus manos quizás una soga, o la encontramos con determinados productos como plaguicidas o insecticidas que pueden ser veneno, que son venenos y que pueden causar el daño, pero lo vemos que lo está manipulando, pero no vemos todavía el acto del intento. Estamos hablando aquí de un gesto suicida. El intento suicida es cuando el paciente, el adolescente en este caso, ya intenta hacerlo con el fin premeditado de suicidarse, pero no lo logra, y el suicidio, que es el acto ya consumado. Doctor, la persona viene hablando, rumora, dice, no voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Hay que ponerle cuidado o qué? Sí, Fabricio, tomando en cuenta lo que tú estás comentando, una de las problemáticas más graves que tiene la conducta suicida en adolescentes es que generalmente se piensa que la conducta suicida es un tema solamente de salud mental. Sin embargo, en la actualidad se ha demostrado que los enfoques psicosociales y la repercusión psicosocial que tiene la conducta suicida es más importante que el mismo enfoque solamente de salud mental. Cuando hablamos de psicosocial es eso que me estás comentando. Siempre el adolescente deja ver de alguna manera que no quiere vivir, o de alguna manera va a intentar hacerlo. Generalmente sucede esto, y esto lo podemos ver porque a veces, bueno, el paciente lo habla, así como tú dices, en ocasiones puede ser que lo escriba, pero en muchas ocasiones también el adolescente comienza a aislarse, comienza a tomar conductas que no son habituales para él. Por ejemplo, si estaba acostumbrado a salir casi todos los fines de semana o a compartir con sus amigos, comienza a dejar de hacerlo. Si antes era un adolescente comunicativo, comienza a dejar de comunicarse adecuadamente, se frustra con facilidad,
llega un momento que en muchas ocasiones puede utilizar términos como estoy muy aburrido, qué cansado estoy. Entonces, estos términos son términos que nos pueden dar idea de que el adolescente puede pensar en una conducta suicida. ¿Qué sucede con el adolescente? Que en muchas ocasiones las personas que están alrededor de ellos no creen que esto puede pasar, no creen que esto puede suceder. Y Se lo toman casi como una amenaza o que quiere dominar o que quiere presionar para que le den algo. Así se lo toman. así es, así es. Generalmente las personas piensan que el adolescente está llamando la atención y que el adolescente lo que quiere es tratar de realizar esta conducta para doblegar al adulto, y siempre nosotros tomamos en cuenta explicarle a los adultos que aquí lo más importante no es si el adolescente está llamando la atención. Aquí lo más importante es que el adolescente está aprendiendo un mecanismo que es patológico, enfermizo, para resolver un problema. ¿Por qué? Porque puede ser que un adolescente intente tomarse unos medicamentos, o se tome un poco de cloro, o quizás un poco de ramonzones, se lo tome después que hubo una negativa porque no lo dejaron salir, por ejemplo, con los amigos. Pero aquí la problemática grande es que el adolescente tenga que tomarse algo para poder comunicar el malestar que siente, y generalmente es porque no existe una confianza adecuada con los padres, porque la comunicación se ha dañado desde que son pequeños, o porque quizás con todo lo que están inmersos los adultos en sus trabajos, en sus quehaceres, en los proyectos, no se toman el tiempo para poder ver qué es lo que está sucediendo con los adolescentes. Y en otras ocasiones que hemos visto, y lo hemos señalado aquí, cómo desde edades tempranas los adolescentes están recibiendo un cúmulo de informaciones y una manera de relacionarse en medios virtuales que son medios insanos. Y estos medios insanos, ya lo hemos visto también, Fabricio, que en ocasiones existen la tendencia de promocionar la conducta suicida en adolescentes, la conducta suicida en niños. Y aquí lo pudimos ver, por ejemplo, cuando estuvimos viendo los casos de la ballena azul, cómo después de terminar retos determinados, el adolescente y los chicos terminaban suicidándose. Pero además de esto, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque es preocupante que un adolescente, para poder llamar la atención, tenga que hacerlo con un acto suicida. O sea, cuando esto se da, tiene que ser una preocupación para todos. Hemos visto, por ejemplo, que adolescentes hace 2 años o hace un año y algo, hasta 5 adolescentes se suicidaron a través del método de ahorcamiento. Y es preocupante. Está comprobado por las estadísticas que en las mujeres lo más frecuente es el intento suicida, pero en el hombre, en este caso el varón, lo más frecuente es el suicidio consumado. Y es lo más frecuente porque se ha comprobado que los métodos que generalmente utiliza el hombre son métodos violentos, o sea, son métodos con armas de fuego, heridas con armas cortopunzantes, el método, por ejemplo, de lanzarse al vacío desde alturas importantes. Y de nada vale tener que lamentar una vez que ya ha sucedido. Lo que hace falta es prevenir. Hay unos que son mucho más agresivos, toman la decisión o decididos, toman la decisión y son fatales. Hay otros que amenazan, se toman una pastillita por ahí y nada más. ¿Cuál es la diferencia o la tónica en esto? Fabricio, cuando ya lo miramos así, realmente lo que está escrito es que mientras más intentos suicidas previos tiene un adolescente, mayor riesgo tiene de suicidarse. Y con relación al que lo hace intentándolo porque realmente quiere morirse, y el que no tiene deseos de morirse, pero lo intenta y consume el suicidio, realmente esto es muy subjetivo. Este es lo complicado de esta problemática, que no se puede saber realmente cuál es la intencionalidad real. Sin embargo, al final, el fin y las consecuencias son las mismas. ¿Qué sucede? Que hay adolescentes que realmente no quieren suicidarse, y eso está demostrado en aquellos que se intentaron, o se utilizaron quizás un método para llamar la atención, o quizás para tratar de que el adulto ceda a algo, y cuando sobrevive a esta situación te dice que no quería suicidarse, sin embargo no tenía herramientas para poder resolverlo de otra manera. A veces los adultos dicen, bueno, pero yo veo que en mis tiempos los adolescentes todos recibíamos golpizas de los padres, quizás nos presionaban, nos obligaban a estar con buenas calificaciones académicas, y ninguno intentaba suicidarse. Y ahora los adolescentes por cualquier cosa se quieren suicidar y se quieren matar, y yo, si lo quiere hacer, que lo haga. Y si los quiere, tiempos han cambiado, doctor. los tiempos han cambiado, y entonces siempre se le explica a los padres que si los tiempos cambian, los padres tenemos que actualizarnos con los tiempos.
¿Por qué? Porque los métodos van cambiando no solamente en el comportamiento de los adolescentes, sino también los métodos que utilizan para poder sobrevivir. Y si en algún momento, en los tiempos hace 40 años, no existían suicidios, siempre nos gusta recordar que muchas de las personas que se casaban a los 14 años no se casaban enamoradas, se casaban por huir de la hostilidad familiar. Otros se casaban también con mujeres a temprana edad, pero no era precisamente porque estaban enamorados. Muchos eran porque querían conformar una familia que era la que no tenían anteriormente y sin embargo no tenían los recursos para hacerlo. Entonces vemos, por ejemplo, hogares que sí, aparentemente estructuralmente están conformados, pero sin embargo ha existido una dificultad en la comunicación familiar durante muchos años, ha existido violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica, violencia patrimonial, y todo esto ha sido un conglomerado que se ha formado detrás de esa aparente imagen de que no pasa nada. Y sin embargo son muchas veces hogares totalmente destruidos, donde hay incluso consumos de sustancias por parte de los progenitores, hijos con dificultades en las relaciones entre hermanos, donde en muchas ocasiones vemos que los padres dicen, no, ellos discuten como todos los hermanos, y no nos damos cuenta que discutir no es lo normal. O sea, discutir es común, pero lo normal es dialogar. Ahora, hemos normalizado muchas veces las cosas que no son normales, que son comunes, y sin embargo no nos percatamos. Uno de los factores de riesgo también que se encuentran dentro de la conducta suicida en adolescentes está la violencia intrafamiliar. No nos damos cuenta a veces, pero cuando los adultos todo el tiempo estamos discutiendo, estamos quizás con diferencias de criterio delante de los adolescentes o a espaldas de los adolescentes, pero que se maneja un estado de tensión familiar importante que es percibido por todos ellos y generalmente no comienza en la adolescencia, comienza desde que son niños y se acostumbran a vivir en estos medios, son factores de riesgo para desarrollar una conducta suicida. Doctor, esto tiene un tratamiento, aparte de que el padre de familia debe ponerle mucha atención, pero tiene un tratamiento. Sí tiene un tratamiento, Fabricio. El primer tratamiento debe ser el preventivo, o sea, es precisamente conocer qué factores de riesgo son los que pueden llevar a los adolescentes a la conducta suicida para que no suceda, ¿sí? Y recordar que en este caso la prevención es la base fundamental. Una vez que ya el paciente ha intentado suicidarse, si queda vivo tiene que existir una continuidad de la atención donde hay que hacer una intervención no solamente con el adolescente, sino también con la familia, con las instituciones educativas. Tenemos que buscar qué recursos protectores pueden existir que puedan favorecer a que este adolescente no vuelva a repetir el intento y por supuesto para esto tenemos que auxiliarnos y valernos de los profesionales especializados en la salud mental como son los profesionales de psicología, de trabajo social, de psiquiatría, también de medicina. Eso quiero decir, ¿necesita medicación? Bueno, en muchas ocasiones sí necesita medicación, porque en la mayoría de las ocasiones cuando vemos adolescentes con altos niveles de impulsividad, con depresiones importantes, con altos niveles de ansiedad, con trastornos obsesivos, compulsivos, no diagnosticados y cuando estamos viendo esto, entonces muchas veces tenemos que auxiliarnos de los tratamientos farmacológicos para que, combinado con el tratamiento psicoterapéutico y psicosocial, podamos obtener los resultados que esperamos y que puedan ser positivos. Recordar siempre que esto no es posible solamente con el trabajo profesional. O sea, aquí hay que vincularse, tenemos que vincularnos todos los organismos, y en este caso empezando desde la familia hasta todas las instituciones que tienen que ver con los adolescentes para poder lograr los resultados que queremos. ¿Hay una edad promedia para aquello o no? Bueno, realmente está dividido, Fabricio, en los grupos, por ejemplo, de 10 a 14 años de los adolescentes. Es la etapa actualmente con mucha frecuencia, con un alza importante, pero también se dan ya en los adolescentes de adolescencia tardía, a partir de los 16 años hasta la juventud, 19, 18 años, estamos viendo también que es muy frecuente la conducta suicida. Y tener en cuenta, por ejemplo, que hay una conducta que está también en auge, que es el síndrome de Cutting, que no siempre que el síndrome de Cutting aparece es que hay una intencionalidad suicida. El síndrome de Cutting es un mecanismo que los adolescentes han estructurado para tratar de canalizar el dolor interno. Pero que tiene mucho que ver con esta conducta. Tiene mucho que ver. Cuando vemos adolescentes que de alguna manera se están cortando, aunque no sean medidas profundas, debemos tratar de consultar a un especialista para que nos pueda ayudar. Ese puede ser el próximo tema, el cutting, ¿no? Sí, sí, puede ser el próximo tema de la semana
que viene y que pueda servir de utilidad para todos los que ¿Qué, lo qué debe de escuchan. hacer el padre de familia cuando detecta que su hijo tiene esa conducta suicida? Lo primero que tenemos que tratar de hacer es buscar una ayuda especializada. ¿Por qué? Porque cuando un padre lo detecta, es porque anteriormente no se ha trabajado adecuadamente, no porque el padre precisamente tenga que tener un estilo educativo de abandono, ni porque el padre sea un padre que no se preocupe por sus hijos, es que en muchas ocasiones es difícil poder detectarlo. Entonces, buscar una ayuda especializada. En esta ayuda especializada se debe trabajar con el padre para poder conocer cómo ha sido todo el crecimiento y el desarrollo desde los primeros años de vida hasta la actualidad, y a partir de ahí hacer una intervención familiar y poder determinar si además de esta intervención familiar, la intervención psicoterapéutica, se requiere también de tratamiento farmacológico para el adolescente, pero a veces puede ser para el padre, porque vemos que hay padres también con desórdenes emocionales no diagnosticados, y cuando hay padres con desórdenes emocionales no diagnosticados tampoco van a tener las herramientas para poder transmitir afectivamente lo que el adolescente necesita. Entonces muchas veces tienes que tratar no solo al adolescente, sino también a la familia. Salud Y mental es mucho más, doctor. y tener en cuenta eso, que salud mental siempre es mucho más que solamente medicación o tratamiento farmacológico, y mucho más que psicoterapia o tratamiento psicológico. Tenemos que tener en cuenta que ver al individuo integral es lo que nos da el éxito. Nos pueden encontrar en Las Palmas, en la calle Nelson Ortiz, entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, aquí en Esmeraldas, y contactarnos a los números 0994 20 87 57 o 0985 5407 64 en el Centro de Salud Mental Chalón. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles y brindarle una atención integral. Muchas gracias. Este ha sido el doctor Abel Pérez, médico psiquiatra. Le agradecemos, doctor, por su tiempo, ¿no? Y Gracias la a paciencia. ustedes.